una noche oscura y tormentosa, el viento soplaba con fuerza y el cielo estaba cubierto de nubes. Estaba haciendo mi turno de guardia en el cementerio de la ciudad. Apenas era mi primera noche dando mis rondines por ese lugar. Me asignaron allí debido a que nadie más quería hacer guardia en ese sitio. Nunca me había pasado nada paranormal y debido a esto era algo escéptico. Estaba recorriendo las tumbas con mi linterna en la mano cuando de repente escuché un ruido extraño. Era un sonido grave y gutural, como algo que estaba tratando de escapar de debajo de la tierra. Me detuve en seco y apunté con mi linterna hacia el origen del ruido. Fue entonces cuando vi algo que me dejó petrificado. Una criatura desconocida estaba saliendo de la tierra, con una piel oscura y escamosa, unos ojos brillantes y amarillos y unos dientes afilados. Era como si una bestia hubiera surgido de las profundidades del infierno. La criatura se acercaba lentamente, con una mirada maliciosa en sus ojos. Traté de sacar mi arma, pero mis manos temblaban tanto que no podía apuntar con precisión. Mis piernas no respondían, esa cosa se acercaba cada vez más, a paso lento, como si supiera que no podía moverme y disfrutando del pánico que había en mí. Cuando la criatura estaba a menos de 1 metro mío, apareció un hombre mayor. Este sacó un crucifijo de su bolsillo y lo sostuvo en alto. La criatura se detuvo en seco y emitió un grito espeluznante antes de desvanecerse en la oscuridad. Después de que esa cosa desapareció en la oscuridad, me quedé allí parado, con el arma todavía en la mano y con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué demonios era eso?, pregunté con voz temblorosa. El hombre mayor se acercó y me dijo con voz seria: eso, mijo, era un ente del infierno. Debiste haber sido más cuidadoso. Estoy sorprendido que se haya ido tan fácilmente. Nunca se van con las manos vacías. No entendí muy bien a qué se refería con esto último, pero preferí no preguntar ya que aún se me hace difícil emitir palabras. El hombre era el panteonero y me invitó a su caseta para pasar ahí el resto de mi turno. Conversamos un par de horas y me contó muchas anécdotas vividas dentro del cementerio. Miré la hora y vi que mi turno ya había acabado. Le agradecí al hombre y regresé a mi camioneta. Comencé el camino de regreso. Eran aproximadamente las 5:30 de la mañana y la oscuridad aún rodeaba el camino. Mientras conducía, comencé a sentir una sensación extraña en el vehículo, como si alguien estuviera observándome. Incómodo, decidí revisar el retrovisor y el terror se apoderó de mí. Apenas había mirado el retrovisor por un segundo, pero era el tiempo suficiente para darme cuenta que esa maldita cosa estaba sentada en los asientos traseros, mirándome con esos ojos que reflejaban el mismo infierno. Volví la mirada al frente, sentía como mi respiración aumentaba y los latidos de mi corazón se hacían cada vez más rápidos. Aún con miedo volví a mirar el espejo nuevamente, sin embargo esta vez ya no había nada. Suspiré aliviado al saber de que solo había sido una mala jugada de mi mente por lo que acababa de vivir. Cerré los ojos por un par de segundos y susurré: cálmate, es solo tu imaginación. Pero al abrirlos toda esta idea se esfumó de un momento a otro al ver cómo nuevamente esa criatura ahora estaba delante del vehículo a unos 10 metros. Rápidamente salí de mi carril para evitar chocarlo. Lo logré esquivar. Pero aún así la criatura no se fue con las manos vacías. Cuando tenía 8 o 9 años, estaba acostado en mi cama en nuestro apartamento. Mi mamá estaba en la sala, mi hermanita dormía en la otra cama de la habitación, y mi papá se había ido a trabajar por la noche. Desde donde dormía tenía una vista completa de la cocina. Entonces vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa saludándome.
Sé que no era mi papá porque él estaba trabajando. Me di la vuelta y me tapé con mi sábana. Quería saber si no era una ilusión. Mi curiosidad fue demasiado fuerte y tuve que mirar otra vez. Ahí estaba en la misma posición en silencio, mirando hacia donde yo estaba. Solo movía su mano para saludarme. Corrí al baño y me encerré ahí. Desde esa vez generalmente a las 2 de la madrugada oía golpear una taza sobre la mesa de la cocina. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que conversé con mis padres sobre ello. Solo para que me dijeran: ¿tú también escuchas eso? Un padre y sus 2 hijos viajaban por carretera para unas vacaciones de verano, cuando el coche se les averió. Por más que intentaban encenderlo era inútil. El papá decidió esperar un rato por si algún otro vehículo pasaba y lo ayudaba, pero era una carretera poco transitada, así que pasó un buen tiempo y no pasaba ningún carro. Se hacía de noche, así que el padre tuvo la idea de ir por ayuda a una gasolinera que no estaba tan lejos de ahí. Al principio dudó en dejar a sus 2 hijos ahí solos en la carretera, pero al ver que el tiempo pasaba y cada vez oscurecía más, finalmente decidió ir a la gasolinera. Para que los niños no se aburrieran, les dejó la radio encendida. Las horas pasaban y el papá seguía sin volver, cuando de repente los niños escucharon una inquietante noticia en la radio. Un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario y pedían que se extremaran las precauciones, cuando de pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los 2 niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Era la cabeza de su padre.